Nuevamente damos una cordial bienvenida a los amigos que nos acompañan a esta clase bíblica donde estamos considerando el tema general de la epístola a los Hebreos, donde se nos revela en esta epístola acerca de nuestro Señor Jesucristo y cuán superior Él es a todo lo que estos hebreos, por eso se llama el libro de Hebreos, habían experimentado en su vida pasada. Ahora nos corresponde ver un tipo del Señor que encontramos en el Antiguo Testamento, que es un hombre que aparece y desaparece en la escena, el cual es Melquisedec. No sé si ustedes han escuchado alguna vez la historia de Melquisedec, que está en un par de versículos en el libro de Génesis, ¿ya? Y por eso la fotografía referencial, bueno, aquí Abraham lo que hicieron un poco de por día de haber derrotado a los reyes que habían secuestrado a su sobrino Lot. Y luego de esa victoria, cuando iba vuelta a casa, aparece en escena este hombre, Melquisedec, uno que era rey y a la vez era sacerdote. Y por eso es la escena en que Abraham le da Melquisedec le da pan y vino y una bendición, y Abraham le da los diezmos de todo. Y de eso vamos a ver cómo ese hecho que ocurre en el pasado es un tipo, es una figura de lo que sería Cristo cuando Él aparece en escena en este mundo. Pero yo quiero partir en esta tarde por lo básico. Vamos a hacer la clase súper entendible por los jóvenes, pero hartos jóvenes acá, así que lo único que les pido a los jóvenes es que presten atención, solamente eso. Y yo voy a hacer el mayor esfuerzo por entregar la clase lo más didáctico, lo más claro posible para que podamos entender de alguna forma lo que era el sacerdocio, porque de ahí vamos a partir. Y al final vamos a llegar a lo que es Melquisedec, porque si no entendemos el sacerdocio, no vamos a entender entonces la figura que nos presenta, la figura que es muy precisa. El tema está dividido en que primero vamos a ver el significado de la palabra sacerdote, el origen del sacerdocio levítico, la distinción entre levitas y sacerdotes, una mención de otros sacerdotes que aparecen en las escrituras, la diferencia entre oficio y orden, y ya de lleno al sacerdocio según Melquisedec, donde ahí hay tres subpuntos: Melquisedec como figura histórica, Melquisedec como profecía del Mesías y el cumplimiento en Cristo en él, y finalmente la necesidad de un sumo sacerdote. La idea del significado de sacerdote, de la palabra sacerdote, no tiene un significado específico etimológico de la palabra, pero sí tiene la idea de uno que sirve, uno que está al servicio y uno que es intermediario, entre los hombres y Dios, un intermediario. ¿Cuáles eran sus funciones? Las funciones de los sacerdotes de la antigüedad era ofrecer sacrificios, era enseñar la palabra, presidir ceremonias o fiestas importantes, ser líder espiritual de todo el pueblo, y en el caso del sumo sacerdote, dar el juicio de Dios al pueblo, donde usaba un equipamiento especial todos los días, con un pectoral, donde de alguna forma había una comunicación con Dios para poder emitir juicio a los hombres. Por lo tanto, el sacerdote era como un intermediario entre los hombres y Dios desde el punto de vista espiritual. Ahí está la mención a esos artefactos, por así decirlo, que tenía el pectoral, donde Eleazar le consultará por el juicio de Urim delante de Jehová. Por el dicho de él saldrán y por el dicho de él entrarán. Él y los hijos de Israel con él y toda la congregación. Ahora, pero lo más visible es lo que tenemos en Hebreos, el capítulo 5, que aparece ahí la función primordial de lo que eran los sacerdotes. Capítulo 5 de Hebreos, versículo 1, dice: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere. ¿Para qué? Aquí está el propósito. ¿Para qué?
para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Y algo similar aparece ahí en el capítulo 8, verso 3, donde dice, porque todo sumo sacerdote está constituido ¿para qué? Propósito, para presentar ofrendas y sacrificios. Para presentar ofrendas y sacrificios. Ahora, la aclaración es, para si hay una persona aquí que nos acompaña, el sacerdocio del Antiguo Testamento no tiene relación con lo que hoy en día conocemos de los sacerdotes de la Iglesia Católica. No tiene ninguna semejanza, ¿ya? Lo que encontramos en la Escritura es el principio de un hombre, porque es tomado de los hombres, un hombre que hacía las veces de interceder delante de Dios por los hombres. Ahora, lo que vamos a ver ahora, a continuación, es cómo se origina, por qué la necesidad de un sacerdote. ¿Por qué por qué en la antigüedad la persona podía llegar directamente delante de Dios? ¿Por qué un sacerdote? ¿Por qué presentar ofrendas, sacrificios delante de Dios? ¿Cuál es la necesidad? Bueno, se origina esto por el pecado del hombre, el pecado. Isaías 59 dice que vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. El pecado hizo división entre Dios y el hombre. Cuando el hombre peca en el huerto, Dios lo expulsa del huerto. ¿Y qué ocurría en el huerto? En el huerto de Edén dice que la voz de Jehová se paseaba por el huerto. Es decir, había una comunión íntima, no se necesitaba intermediario. No había necesidad. El hombre podía tener, Adán, estamos hablando de Adán y Eva, y ese era el principio y ese era el deseo de Dios, de poder tener comunión con el hombre, de que el hombre conociera de Dios, y al conocerle pudiera retribuirle a él alabanza, adoración. Eso es lo que busca finalmente Dios de los hombres, la comunión. Él quiere tener comunión con los hombres. Y dice que la voz de Jehová se paseaba por el huerto, una íntima comunión. ¿Qué sacerdote podría verse necesitado ahí en ese Edén? No, el hombre tenía comunión directa con Dios. Él venía al encuentro, Jehová venía al encuentro con el hombre. ¿Por qué? No estaba pecado. ¿Qué pasa cuando viene el pecado? Cuando se introduce el pecado en el mundo, se rompe esa comunión. Dios no puede estar cerca del pecado. Dice un pasaje: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién podrá estar delante de Dios? Dice el Salmo: ¿quién estará en su lugar santo? Solamente el limpio de manos y el puro de corazón. Nadie más. Cuando no estaba el pecado, la voz de Jehová se paseaba por el huerto, el hombre tenía íntima comunión con Dios. Pero llegado el pecado, Dios echó fuera al hombre. No puedes estar delante de mi presencia. No puedes estar delante de mi presencia, a no ser, y aquí se introduce ya el principio del sacerdocio, a no ser que te acerque delante de mí por medio de un sacrificio. Eso lo estableció Dios. Dios lo estableció así. ¿Dónde vemos ese principio? Cuando Dios viste ahí en el huerto, viste al hombre con pieles. El hombre se trató de esconder con hoja de higuera. No le sirvió. No servía. Y eso en forma espiritual podría representar el hecho de que por nuestras propias obras tratar de limpiar nuestra conducta para poder llegar a Dios es imposible, por nuestro esfuerzo. De Dios solamente puede otorgar el perdón, la posibilidad de que el hombre pueda restablecer esa comunión que perdió allí en el huerto. ¿Qué es lo que hace Dios? Le da túnicas de pieles. ¿Qué implican las túnicas de pieles? Un animalito tuvo que morir, ¿cierto? ¿De dónde iban a sacar las pieles? Bueno, ya Dios ahí estableció el principio que si el hombre se quiere acercar delante de él, tiene que haber un sacrificio. Porque eso es algo que lo determinó Dios. Lo determinó en su palabra, donde dice Levítico que la vida de la carne en la sangre está. Y yo la he dado, aquí mira este principio, Dios ha dado la sangre que está en la carne y que es la vida, la sangre es la vida, la ha dado para hacer expiación. ¿Y qué es esta palabra tan rara? Bueno, en la antigüedad se conocía la expiación como cubrir, eso. Entonces, a través de un sacrificio, el hombre llegaba con su animal, porque él estableció que
la vida de la carne en la sangre está, Él estableció que para poder llegar delante de Él se necesitaba un sacrificio. Es decir, que alguien experimentara la muerte que el hombre debía experimentar. Porque Dios, por el pecado, Él estableció que el alma que pecare, esa morirá. Por lo tanto, si uno quería llegar delante de Dios, no podía. Porque solamente el limpio de manos y el puro de corazón podía acercarse delante de Él. ¿Cómo hacerlo? Dios le dijo al hombre: puedes acercarte delante de mí a través de un sacrificio. Un animal, una víctima, esta es la idea de los sacrificios. Una víctima inocente que no tiene culpa, ocupe tu lugar. Y con el derramamiento de esa sangre, ahora yo te puedo coger. Yo puedo tener comunión contigo. Eso es lo que estableció Dios en el principio. En Éxodo vemos, cuando el pueblo va a salir de Egipto, Él dice que la sangre será por señal. Y la sangre es una señal porque Él estableció que sin derramamiento de sangre no se hace remisión por los pecados. No hay perdón de pecados. La única forma que el hombre pueda tener el perdón de los pecados es que exista un derramamiento de sangre. Y es por eso que en la antigüedad el pueblo de Israel podía tener una comunión con su Dios a través de los sacrificios. Porque a través de los sacrificios, es decir, una víctima que moría en el lugar de uno llevaba un corderito, ¿cierto?, delante del sacerdote. El sacerdote lo inmolaba, derramaba la sangre, porque la idea de derramar sangre es una vida entregada. Derramamiento de sangre es una vida que se entregó, porque la vida de la carne en la sangre está. Por lo tanto, debía haber derramamiento de sangre para que gráficamente se pudiese ver un animal que está entregando su vida por aquel que está ofreciendo el servicio, el sacrificio. ¿Qué hacía Dios con esto? Dios cubría el pecado. Lo cubría, la expiación. Lo cubría delante de su vista, y al estar cubierta delante de su vista, yo te acepto, y podía tener así el adorador, porque también en el sacrificio se adoraba, podía tener así, de esa forma, una comunión con su pueblo. Y Dios podía permanecer en medio del tabernáculo, más tarde el templo, podía permanecer en medio de su pueblo. ¿Por qué? A través de los sacrificios. A través de los sacrificios. Ahora, uno llega a la historia de Cristo y resulta que hoy día no se ve, ¿cierto?, la iglesia en este nuevo pacto que Dios estableció. No vemos que, por ejemplo, el día de mañana nosotros estemos criando ovejitas en la casa y que tengamos que mañana venir con un sacrificio. Eso se acabó. ¿Sabe por qué se acabó? Porque vino el Cordero de Dios. El Cordero de Dios no cubre el pecado. ¿Sabe lo que hace? Lo quita. Lo que ningún sacrificio de la antigüedad pudo hacer, lo hizo el Cordero de Dios. ¿Quién es el Cordero de Dios? Cristo Jesús. Él solamente, por su sangre preciosa que Él derramó, porque volvemos al principio, de que sin derramamiento de sangre no se hace el perdón de los pecados, Cristo Jesús, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, Él vino y se ofreció a sí mismo como un sacrificio. ¿Para qué? Para que ahora el pecado pueda ser quitado del medio. Y el hombre ya no tenga necesidad de ir con víctimas al altar para poder tener una comunión con Dios. Ya no es necesario. Cristo ofreció su vida por sí mismo. Por eso es que Él dice que esto es mi sangre del nuevo pacto. Su sangre derramada es un nuevo pacto que hace. Ya olvídense de los sacrificios de la antigüedad, que solamente podían cubrir el pecado. La sangre que yo derramo, una preciosa vida entregada, sirve para quitar el pecado del medio. Esta es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. ¿Para qué? Para la remisión de los pecados. ¿Por qué? Porque sin derramamiento de sangre no se hace perdón, no se hace la remisión del pecado. Y es por eso que nosotros ahora tenemos redención por su sangre. Entonces, para acercarse delante de Él, se debía tener solucionado el asunto de los pecados por medio de un sacrificio, una víctima, que muere en lugar de la persona. Si nosotros hubiésemos vivido en el tiempo de Israel, nosotros tendríamos que haber criado en la casa, ¿cierto?, corderitos, cabras,
para que cada día llegar delante del sacerdote, hacer nuestra fila, ¿cierto? Porque se hacían muchos sacrificios, llegar con nuestro corderito, y el sacerdote lo tomaba, lo degollaba, mi pecado está cubierto. Al siguiente día, lo mismo. Al siguiente día, lo mismo. La única forma. Venido Cristo, el Cordero de Dios, Él quitó del medio del pecado. De tal forma que ahora el hombre, la mujer, que desea acercarse a Dios para tener comunión con Él, lo único que debe hacer es recibir a Cristo por la fe. Aquel que ocupó el lugar que uno merecía, ayer. Ahora, ya dijimos que esto lo estableció en el huerto. El principio de que se debía presentar un sacrificio para poder acercarse delante de Él lo estableció en el huerto. Luego lo aprobó con Abel. ¿Se acuerdan el relato de Abel? Mira, ahí está en Génesis 4, verso 4, cuando Abel presenta un sacrificio, una ofrenda, dice Génesis 4:4, y Abel trajo también de los primogénitos de las ovejas, de lo más gordo de ellas. ¿Qué es lo que tenía que hacer Abel? Sus padres seguramente le contaron a Abel. ¿Sabes, Abel? La única forma que tú te puedas acercar a Dios, para que tú puedas tener comunión con tu Dios, la única forma es que tú tomes un animal inocente que muera por ti. Y por eso es que Abel lleva de los primogénitos de las ovejas, de lo más gordo. Alguien debía derramar sangre por Abel. Y dice, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Con agrado. ¿Qué llevó Caín? Llevó del fruto de la tierra. Eso no le servía para poder acercarse a Dios. Se requería derramamiento de sangre, porque sin derramamiento de sangre no se hace perdón de los pecados. Ahora, interesante es que luego que muera Abel, aparece Enos, y de Enos se dice que los hombres empezaron a invocar el nombre de Dios, capítulo 4, verso 26. Y a Set también le nació un hijo. Set fue el que reemplazó a Abel. A Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. La idea de invocar esta es una idea de adoración pública. Y así esta simiente, esta línea piadosa, por así decirlo, en que esta línea empezó a invocar el nombre de Jehová, a buscar a Dios, empezó a acercarse a Dios de esta forma. Porque lo vemos en los demás patriarcas. Noé, ¿se acuerdan de la historia de Noé? Después del diluvio, ¿qué hace Noé en el capítulo 9? ¿Qué hace en el capítulo 8, perdón, versículo 20? Y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y lo ofreció en holocausto. ¿Se da cuenta? Nuevamente, sangre derramada. Una víctima en lugar de uno. Lo mismo hizo Abraham. En Abraham tenemos muchos altares que Abraham hacía en cada lugar donde iba. Lo mismo hizo Isaac, lo mismo hizo Jacob. Y en Job, no lo busquen, yo se lo leo. Dice Job, se dice que fue como contemporáneo de los tiempos de Abraham. Dice, y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite de sus hijos, celebraban los cumpleaños, tenían fiestas, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Ofrecía holocaustos conforme al número de ellos. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? ¿Qué estamos viendo en Noé? ¿Qué estamos viendo en Abraham, en Isaac, que ofrecía sacrificios, holocaustos por su familia? Aquí estamos viendo por su familia, por sí mismo y también por su familia. Estamos viendo el principio del sacerdocio. Porque ellos oficiaron por sacerdotes, aun cuando no existía el sacerdocio como tal. Pero actuaron como uno de ellos. Esa comunión que había quedado interrumpida en el huerto por el pecado del hombre, ahora se retoma. Ahora Dios puede y quiere tener comunión. Holocausto continuo, dice, para su pueblo, por vuestras generaciones, y dice el pasaje, me reuniré con vosotros para hablaros allí
habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Ahora, ¿qué es lo que quería Dios de su pueblo? ¿Qué es lo que quería Dios de su pueblo? Éxodo capítulo 19, verso 6. Éxodo 19, 6. Dice, y vosotros, está hablando a su pueblo, recién sacado de Egipto, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes. Un reino de sacerdotes. ¿Qué quería de cada individuo del pueblo? Que cada uno oficiara como sacerdote. Es decir, que no fuera necesario que un intercesor fuera delante de Dios por el pueblo, sino que cada uno fuera un sacerdote. Sin intermediario. Así como lo hacían los patriarcas. Así como lo hizo Abraham, como lo hizo Isaac, Jacob, Job. Que cada uno llegara de manera directa delante de Dios. Pero el pueblo no se encontró digno. Capítulo 20, verso 18, dice: todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos, y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros, y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que muramos. El pueblo quedó tan estremecido ante la presencia de Dios en el monte que dicen: no, nosotros preferimos tener un intermediario. Bueno, esto se concreta finalmente en Éxodo capítulo 32, donde el pueblo hace un becerro de oro mientras Moisés está recibiendo las tablas del pacto, y cuando baja ve al pueblo con algarabía adorando a un becerro. Y Moisés dice en el verso 25 del capítulo 32, dice allí: y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Jehová? Júntense conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví, solamente la tribu de Leví. Leví era uno de los hijos de Jacob. Y solamente ellos se juntaron con Moisés, y él les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: poned cada uno su espada sobre su muslo y pasad, y volved de puerta a puerta por el campamento y matad, cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Entonces Moisés dijo: hoy, aquí ya oficialmente parte lo que es el sacerdocio levítico. Sacerdocio levítico. Dice: hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Dios termina instaurando el sacerdocio arónico. Ahora, interesante, este es un paréntesis, entre paréntesis, que el deseo que Dios tenía de establecer un reino de sacerdotes, esto se va a cumplir para el pueblo de Israel. ¿Cuándo se va a cumplir? En el milenio. Dice Isaías 61:6, dice allí, Isaías 61:6, y vosotros me seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de vuestro Dios seréis llamados, comeréis las riquezas de las naciones, y con su gloria seréis sublimes. Se va a cumplir lo que Dios quería, un reino de sacerdotes, porque en el milenio se va a retomar, porque se van a hacer, de hecho se va a establecer. Ahora, Dios de esta forma deja instaurado el sacerdocio de Leví. Hagamos un resumen de lo que hemos hablado. Por el pecado del hombre, la comunión con Dios queda interrumpida. Y la única forma que el hombre tiene
para poder acercarse delante de Dios era a través de un sacrificio, una víctima, una vida inocente que se entrega en lugar de la persona. Porque sin derramamiento de sangre no se hace remisión por los pecados. ¿Qué pasó con el pueblo? El pueblo no quiso esta forma. Y por su pecado, por supuesto, se necesitó, entre comillas, que todo estaba dentro del plan de Dios, se necesitó, humanamente hablando, de sacerdotes, de hombres entre el pueblo que pudiesen ministrar, que pudiesen ser intermediarios, intercesores. Esa es la idea del sacerdote, un intermediario entre Dios y el hombre, para que a través de los sacrificios ellos pudiesen presentar sus ofrendas, y de esta forma el sacerdote, al presentar la ofrenda de aquel que venía, Dios expiaba el pecado, cubría el pecado, y el hombre podía estar por lo menos en la presencia de Dios, porque en el tabernáculo estaba Dios presente en medio de su pueblo. Era la única forma en que Dios pudiese cohabitar con su pueblo, a través de sacrificios. Y esto lo ejercían los mismos sacerdotes como intermediarios, intercesores entre el pueblo y Dios. Ahora, antes de pasar de plano al sacerdocio de Melquisedec, yo te dejé un punto, solamente dejé un punto que es una distinción entre levitas y sacerdotes. No sé si algún hermano sabe si existe alguna distinción entre los levitas y los sacerdotes. ¿De dónde? La pregunta es, ¿todos los levitas eran sacerdotes? Esto es más que nada para aclararlo, no sé si todos lo tienen claro. ¿Todos los levitas eran sacerdotes? No. ¿Quiénes solamente eran sacerdotes? La familia de Aarón. Entonces hay que establecer la diferencia entre lo que son los levitas y los que son los sacerdotes. Entonces hay una frase bien didáctica, bien buena, que es que todos los sacerdotes son levitas, porque Aarón viene de la tribu de Leví. Todos los sacerdotes eran levitas, pero no todos los levitas eran sacerdotes. No todos los levitas eran sacerdotes. Aquí está el cuadro resumido. Leví tuvo 3 hijos: Coat, Gersón y Merari. Ellos tenían labores en el ministerio sacerdotal, por eso se le llama sacerdocio levítico. ¿Ya? Ninguno de otra tribu podía hacerlo. No podía venir una tribu de Zabulón, por ejemplo, a ayudar a Coat, a Gersón, a Merari. No, esto era exclusivo para los levitas. Los levitas eran los descendientes, las familias descendientes de Leví, uno de los hijos de Jacob. Y ellos, por ejemplo, tenían que ver con los traslados de los muebles del templo que estuvimos escuchando los viernes. Después en el templo fueron porteros, tenían encargados del canto, los instrumentos musicales, los tesoros del templo también lo administraban los levitas, ayudaban a los sacerdotes en los sacrificios en cuanto, por ejemplo, a la limpieza de los utensilios, pero solamente hasta ahí. Eso hacían los levitas. Pero Aarón, que era hijo de Amram, que era hijo de Coat, solamente de esta familia Dios escogió para que fueran sacerdotes. Y también sumo sacerdote, que era el sumo sacerdote era la persona principal de entre todos los sacerdotes. El sumo sacerdote era un descendiente directo de Aarón, era uno a la vez. Generalmente el primogénito del sumo sacerdote anterior y servía hasta su muerte, ¿ya? Aunque igual había requisitos, ¿ya? Había requisitos para ser sumo sacerdote. Pero siempre eran los descendientes directos de la familia de Aarón. Esa es la definición entre levitas y sacerdotes. Levitas y sacerdotes, ¿ya? Ahora, en la escritura existieron, esto es como dato nomás, existieron otros sacerdotes. Se mencionan otros sacerdotes. Se menciona el sacerdote de On en Egipto, pero todos, excepto todos estos eran intermediarios entre los hombres, pero ¿saben con quién? Con dioses paganos. Como que los pueblos de alrededor, no sé, esos pensamientos, como que copiaron esta idea de hacer una intercesión a el mundo espiritual. Y del mundo pagano
copió seguramente esto, en que establecieron sacerdotes, y se ven muchos sacerdotes, a dioses paganos. Dioses que, ¿cierto?, no tienen, no son deidades con minúscula, que no tienen vida, y que estos engañosamente llevaban a los hombres a la perdición. No así los sacerdotes del pueblo de Dios, que ellos eran intermediarios entre el pueblo y el Dios único y verdadero. Ahora, el único que pudiésemos destacar, aparte de los sacerdotes de Aarón, podría ser Jetro, que era suegro de Moisés, que después le vemos que termina adorando al mismo Dios de Moisés. Pero la Escritura no dice que, por ejemplo, el Señor fue sacerdote según el orden de Jetro, por ejemplo. La Escritura asocia a Cristo con el sacerdocio de Melquisedec. Ahora, este es otro punto. Que existen dos distinciones igual entre oficio y orden. Porque la Escritura muestra, como vamos a ver en detalle, que Cristo fue hecho sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, Aunque Cristo también cumplió el oficio, el oficio del sacerdocio de Aarón. ¿Qué es lo que es esto de oficio y orden? Bueno, aquí está explicado. La idea de oficio es la labor que se ejerce, es la tarea que se desempeña. En ese sentido, Cristo ofició la labor del sacerdocio de Aarón. ¿Por qué? Porque Cristo también se ofreció como un sacrificio para poder entrar al lugar santísimo, que en este caso es el cielo. Ejerció, no la misma labor, por supuesto, solamente que Aarón y su descendencia fue una sombra, un tipo de lo que el Señor iba a realizar en su labor. Por lo tanto, Cristo desempeñó la misma función, por así decirlo, o el cumplimiento de la función que hizo Aarón a través de los sacrificios, de interceder por el pueblo de Dios, de comunicar juicio, de oficiar el día de la expiación entrando al lugar santísimo. Esas eran las tareas que tenía el sumo sacerdote. Y en el caso de Melquisedec, el Señor también realiza el oficio, la tarea o la labor que ejerció Melquisedec. ¿En qué sentido? Como vamos a ver, en que él labora cual sacerdote y como rey a la vez. Como sacerdote y rey. Por lo tanto, el oficio, recuerden, es la labor, el trabajo que desempeñaban los sacerdotes. Ahora, una cosa diferente es el orden. Y de Cristo se dice que Él es sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. No se habla de que Él sea sumo sacerdote según la orden de Aarón. ¿Por qué? Porque el orden significa el origen, la clasificación o el tipo de sacerdocio. Que para el caso de Aarón, el sacerdocio, el orden que estaba establecido, era un sacerdocio exclusivo para la descendencia de Aarón. Solamente ellos podían ser sacerdotes. Y resulta que Cristo, ¿de qué tribu vino? De la tribu de Judá. ¿Le correspondía ser sacerdote según este orden? No, imposible. Hay ejemplos en la Escritura que algunos reyes osaron ocupar el lugar de un sacerdote. Por ejemplo, Usías, que quiso ofrecer incienso y le brotó lepra y vivió leproso hasta el día de su muerte. Quiso traspasar el mandamiento de Dios de que solamente los sacerdotes podían ser de la casa de Aarón. Por lo tanto, el orden de Aarón eran solamente sus descendientes. Pero según el orden de Melquisedec, Cristo es único en su tipo. Es el único. El único que es según la orden de Melquisedec, porque en la Escritura nunca más se menciona de nadie que exista otra orden, otro tipo de lo que hizo Melquisedec, porque Cristo es rey y es sacerdote, que es lo que vamos a ver. Ahora, el sacerdocio según Melquisedec.
Hay 3 partes en la Biblia que se menciona a este personaje. Pregunta. Díganme las 3, ¿sabes? La primera está fácil, ¿cierto? ¿En qué libro? ¿En qué libro? Génesis, ¿cierto? Ahí aparece el hombre histórico. ¿Dónde más? La otra también está fácil, porque algo mencionamos. Salmos. ¿Dónde? Salmos. ¿Quién dijo Salmo? Ah, ya, esa era más difícil. Salmo, ¿cierto? Salmo, lo vamos a ver. Salmo. ¿Y dónde más? La tercera era la fácil. Hebreo, ¿cierto? Entonces tenemos en Génesis, en Salmo y en Hebreos se habla acerca de este personaje. En Génesis aparece Melquisedec como una figura histórica, como alguien real que aparece y que finalmente después, con el transcurso de la revelación, uno ve que en realidad lo que aparece allí era un tipo acerca de Cristo mismo. Así como, aquí me refiero con tipo, no sé si todos saben lo que es el tipo. Es una sombra, es una figura que se va a revelar después en que Cristo es el cumplimiento de ese tipo, de esa figura. Por ejemplo, el maná, ¿se acuerdan del maná? Aparece el maná, ¿cierto? Y después se revela en Juan de que el verdadero pan del cielo es Cristo. Ese es un tipo, una figura, una sombra de algo mejor que iba a venir. ¿Ya? Ustedes saben, la sombra, ustedes ven aquí mi mano, pero no ven el detalle de la sombra. No saben qué líneas tiene mi mano, porque es una sombra, es una idea. Pero la mano, si ustedes después ven el detalle de las líneas, esto es lo real, de esto estaba hablando la sombra. Lo mismo con los tipos, con las figuras. La serpiente de bronce, ¿se acuerdan? ¿Por qué aparece la serpiente de bronce? Y después la mencionan en Juan capítulo 3. Cristo es, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario, un tipo, una figura, una sombra, que se revela después en el cumplimiento perfecto acerca de Cristo. Con Melquisedec pasa lo mismo. Aparecen ciertas descripciones de él y no se dice nada más. Nada más. 2000 años antes, en el año 2000 antes de Cristo, aparece Melquisedec. Y vamos a leer ese texto, búsquelo mientras en Génesis capítulo 14. Luego aparece en profecía Melquisedec y dicho por David, 1000 años después. Algo dice acerca de Melquisedec, también lo vamos a ver. Y finalmente en Hebreos se ve el cumplimiento de la profecía que da David y del tipo que apareció en el libro de Génesis. ¿Ya? ¿Estamos entendiendo? Melquisedec, repito, viene a ser un tipo, una figura, una sombra de aquel verdadero que iba a aparecer años después. Y Cristo es el cumplimiento de ese tipo que aparece en el libro de Génesis, capítulo 14. Génesis, capítulo 14. Dice así. Versículo 18. El 17. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Y resulta que el relato se interrumpe. Este relato debiese seguir en el verso 21, porque es como un encuentro y una conversación. Después dice, entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, pero hay una interrupción en el relato. El narrador aquí interrumpe el relato por este evento que ocurre. ¿Qué ocurre? Aparece de la nada, una persona que se llama Melquisedec. Dice, entonces Melquisedec, cuyo nombre significa rey de justicia, ya su nombre, recuerden, Melquisedec significa rey de justicia. Era rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Entonces Melquisedec dice que era rey de Salem. Salem era el nombre antiguo que tenía Jerusalén. ¿Ya? Salem era el nombre antiguo que tenía Jerusalén, que después pasó a llamarse Jebús y después finalmente fue llamado Jerusalén. ¿Ya? ¿Y sabemos qué significa Jerusalén?
Ciudad de paz, ¿cierto? Y Salem aquí es paz, por lo tanto uno puede leer aquí, entonces el rey de justicia, porque eso significa Melquisedec, entonces el rey de justicia y rey de paz, ya le dice algo, hacernos pensar acerca de Cristo, ¿no? ¿Qué otro rey justo puede existir ¿puede haber un rey justo en este mundo? ¿Algún gobernante justo? En el mundo no hay justicia. ¿Puede haber paz? ¿Algún gobierno de este mundo ha instaurado una paz verdadera? Bueno, la promesa es que Cristo es el rey de justicia, es el rey de paz. Mire, dice que era rey y además era sacerdote del Dios Altísimo. Ahora, es extraño para el territorio que estamos considerando, de que hubiese alguien, aparte de Abraham, que adorara al Dios verdadero, a Jehová. ¿Por qué? Porque ese territorio fue ocupado por la descendencia de Cam. El hijo de Cam fue Canaán. Por eso que a toda esa tierra se le llamó la tierra de Canaán. Y Canaán tenía una maldición sobre él. Había una maldición sobre él. Por haber descubierto la desnudez de su padre, la profecía era de que él iba a servir a sus hermanos. Esa, entre paréntesis, es una pequeña explicación de por qué Israel le corresponde ese territorio. Dios se lo dio. Canaán recibió la maldición de que él iba a servir a sus hermanos. Por lo tanto, en algún momento iban a ser expulsados de ese territorio porque ellos iban a servir a su hermano Sem, a los descendientes de Sem. Entonces, Canaán fue quien ocupó ese territorio. Y esos pueblos fueron paganos. Tenían dioses ajenos. De ahí salió toda la idolatría que vemos después en Josué, en Jueces, cuando el pueblo llega a Canaán y resulta que está lleno de paganos, ídolos abominables, a los cuales el pueblo debía exterminar, sacarlos del territorio, porque la maldad, dice, había llegado hasta lo sumo delante de Dios. Por lo tanto, todo ese territorio era pagano. El único del cual vemos en la escritura de Abraham, que adoraba al Dios verdadero, a Jehová. Por lo tanto, resulta extraño en la lectura de que aparezca un rey de ese territorio que adore al mismo Dios de Abraham. Dice, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Y le bendijo, dice, diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó a tus enemigos en tus manos. Y le dio a Abraham los diezmos de oro. Y desaparece de escena. Vamos. Entonces acuérdense cuando lleguemos a Hebreo de este personaje. Aparece de la nada, no se dice quién eran sus padres, y resulta que es interesante porque Génesis está lleno de genealogías. Y justo en Melquisedec no se dice ni su padre ni su madre. Eso es importante. Grave ese reglamento. Melquisedec. Como que he visto como que no tiene padre, no tiene madre. O sea, tuvo padre y madre, pero no se menciona. Lo otro es que, esto es importante, es que Melquisedec, cuando llega a Abraham, Melquisedec le bendice. Melquisedec es el que bendice a Abraham. Y Abraham es quien da los diezmos a Melquisedec. ¿Ya? Eso guárdalo ahí en alguna partecita de la cabeza porque lo vamos a ocupar después en ¿ya? Entonces, todo lo que dijimos está aquí, ya lo dijimos. La particularidad de Melquisedec. ¿Cuál es la particularidad? Que nos debe llamar la atención y que nos vemos después en el resto del Antiguo Testamento. La particularidad es que este rey es también sacerdote. Y ahí está el tipo de Cristo. Hay otros tipos más, por supuesto, acerca de Cristo, pero esto es lo sustancial. Esto es lo más importante. Grábeselo ahora en otra partecita de la cabeza. Esto es importante. Melquisedec oficia como rey y como sacerdote, algo que después estaba prohibido en el pueblo de Israel. Solamente los levitas podían ser sacerdotes. Si algún rey osaba tomar el lugar de un sacerdote, iba a ser cortado.
iba a ser tostado, castigado, como el rey Usías. Entonces, la particularidad de Melquisedec es que era tanto rey como sacerdote, cosa que no se dio después en el sacerdocio de Aarón. En que los reyes eran de la tribu de Judá y los sacerdotes eran de la tribu de Leví. Veamos ahora la profecía en el Salmo 110. Salmo 110. Este es un salmo de David. David vivió 1000 años antes que viniese nuestro Señor. Y escribe aquí 1000 años antes del encuentro que tiene Abraham con Melquisedec. ¿Ya? ¿Qué es lo que escribe? ¿Qué escribe David en este salmo? Dice el verso 1. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Verso 4. Juró Jehová y no se arrepentirá. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Quién está hablando de esto? ¿Quién dice, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec? ¿Quién está diciendo esto? ¿Quién está diciendo esto? Jehová. Según el texto del Salmo, ¿cierto? Porque, pues vamos a leer. Verso 1. En el evento, quedan 15 minutos, ¿no? Después viene el 11. Miren, dice, Jehová dijo a mi Señor. Algo le está diciendo a alguien que es catalogado como Señor. ¿Qué dice Jehová? Dice el verso 4. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Jehová le está diciendo a este que es Señor. Le está diciendo, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Dice, el Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes de la ira, a los reyes en el día de su ira. ¿De quién está hablando? Está hablando de este que es sacerdote según el orden de Melquisedec. Ya sabemos ya, por lo que vimos, que este orden, ¿en qué se caracteriza el orden de Melquisedec? A ver si estamos entendiendo. ¿En qué se caracteriza? Que Melquisedec es rey y sacerdote, ¿cierto? Rey y sacerdote. Melquisedec es rey y sacerdote. Por eso es que cuando dice el verso 5, lo relaciona con un trono, con una diestra. Dice, el Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira. ¿Qué sacerdote puede hacer esto? No, los sacerdotes estaban en el pueblo, en el linaje de Leví, estaban solamente para oficiar. No estaban para ir a la guerra como los reyes. Aquí está hablando características de un rey. Quebrantará a los reyes en el día de su ira. Juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras, del arroyo verá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. ¿De quién está hablando? De este que está sentado, de este Señor, que Jehová dice, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ahora, ¿quién será este mi Señor? ¿Quién será? Aquí se está refiriendo, es una profecía mesiánica. Está haciendo mención en forma profética, porque yo creo que es así. La escritura confirma o revela el hecho de que David fue un profeta. David fue profeta. Lo pueden ver ahí en Hechos capítulo 2, verso 30. David fue profeta. ¿Y los profetas qué hacían? Bueno, recibían la palabra de Dios y la comunicaban al pueblo. Y dentro de esas funciones también hablaban cosas que iban a venir en el futuro. Y hay muchas profecías, muchos profetas en cuanto a eso. Bueno, David aquí está profetizando algo acerca del Mesías. Y aquí mi Señor, Jehová dijo a mi Señor, mi Señor es David, está escribiendo el Salmo, ¿cierto? Porque dice, Salmo de David, Jehová dijo a mi Señor. David está escribiendo y dice, Jehová dijo a mi Señor. ¿Qué está reconociendo David? Está reconociendo de que Cristo, está reconociendo de que el Mesías es su Señor. Y aquí la palabra Señor es Adonai. Y Adonai es un título que tiene Dios, Señor. Por lo tanto, ya deja entrever la Escritura
Y eso es lo que uno no entiende, cómo los judíos desconocieron esto. Ya deja entrever de que el Mesías que iba a venir sería en parte hombre, en parte divino, porque a quién se le puede llamar Adonai, sino solamente a Dios. Jehová dijo, podríamos cambiarlo aquí, Jehová dijo a mi Mesías, y a este Mesías está profetizado de que él iba a ser sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, y cual rey, siendo el Melquisedec, según el orden de Melquisedec, dice que levantará a los reyes en el día de su vida. Ahora, yo no sé si se acuerdan del pasaje de Mateo, cuando el Señor está delante de unos fariseos, y hace mención de este regalo. Miren lo que dice, pongan atención, mira, porque es interesante aquí esta parte. Dice, estando junto a los fariseos, Jesús les preguntó, ¿qué pensáis del Cristo? ¿Qué piensan ustedes del Mesías? ¿De quién es hijo? Ellos respondieron, de David es hijo. Entonces el Señor les hace una pregunta, dice, en referencia a este salmo, dice, bueno, si el Mesías, si el Cristo, el Mesías, es hijo de David, ¿cierto? Es hijo de David, descendiente de David. Dice, él le dijo, pues, ¿cómo David, en el Espíritu, le llama Señor? Diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por el estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y quedaron locos, los fariseos no pudieron responder nada. Desconocieron el hecho de que el Mesías sería el mismo Dios. Tendría esa parte divina, de la cual Cristo cumplió a la perfección, el hecho de que Él fue el Mesías. Entonces, quedémonos con esto. La profecía ya apuntaba a que el Mesías venidero para su pueblo iba a tener un sacerdocio. ¿Por qué menciona el sacerdocio según el orden de Melquisedec? Si en ese tiempo que está escribiendo David estaba el sacerdocio de Leví, ¿cómo que lo anula? ¿Cómo que lo va a reemplazar? ¿Sabe por qué? Porque lo que no pudo hacer el sacerdocio de Aarón, Cristo lo hizo. Con una sola ofrenda, hizo perfecto para siempre a los santificados. Esto no lo pudo hacer el sacerdocio de Leví. Por eso que el sacerdocio iba a ser reemplazado por el de Cristo, que es muy superior a cualquier otro. Mira esto interesante. Dice, Jehová dijo mi Señor, siéntate a mi diestra. Y le está hablando a uno que tiene el sacerdocio según el orden de Melquisedec. Siéntate a mi diestra. Le está hablando a uno que tiene sacerdocio según Melquisedec. Ahora yo pregunto a mi hermano Oscar, que estuvo hablando tanto del tabernáculo. ¿En el tabernáculo habían sillas? No habían sillas. Busque por todo el antiguo, por Hebreo, por Éxodo, no va a encontrar ninguna silla para el sacerdote. ¿Sabe por qué? Porque el trabajo del sacerdote era incansable, no terminaba. Sacrificio tras sacrificio. Al otro día, sacrificio tras sacrificio. Tenía que seguir siempre hasta morir. Siempre. Todos los días, sacrificio tras sacrificio. No podía sentarse. ¿Cómo se iba a sentar si tenía muchos sacrificios que ofrecer? ¿Sabe lo que hace Cristo? ¿Cuál es el orden de Melquisedec? Se sentó. ¿Y sabe por qué se sentó? Porque era un solo sacrificio. Y ahora se puede sentar. Y por eso se sentó a la diestra de Dios. Porque ya no hay nada más que hacer, no hay ningún otro sacrificio que ofrecer. Por eso es la salvación que te estamos ofreciendo, que la Escritura te ofrece. Es un sacrificio perfecto el que hizo Cristo. Su sangre preciosa que Él derramó es toda suficiente para darte el perdón de tus pecados. No la vas a conseguir de ninguna otra forma, con ningún otro sacrificio, ni un sacrificio personal que quieras hacer, ni un cambio en tu vida, porque la única forma de llegar a Dios es a través del derramamiento de sangre. Cristo lo hizo. Y su sacrificio es tan perfecto que Dios le dice ahora, siéntate a mi diestra. Ya no hay nada más que hacer. No tienes nada más que hacer. El sacrificio se cumplió a cabalidad, el sacrificio está hecho, la obra de la salvación está ejecutada. El hombre solamente debe tomarla como un regalo, depositando fe en aquel que obró la salvación, reconociendo tu pecado y acudiendo a Cristo por salvación. Este es el sacerdote, este es el
sumo sacerdote. Cuando se nos dice en la Escritura, tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin él es el sacerdote perfecto. Bueno, se me olvidó mencionar ahí y dar hincapié acerca de esto de que es invitado a sentarse, que los antiguos sacerdotes, el pasaje de Hebreos se lo cuente y dice, estaban día tras día, no así. Con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. El cumplimiento de Cristo, Hebreos capítulo, vamos a leer el capítulo, aunque sea la lectura, un par de cosas más en estos 5 minutos que nos quedan. Hebreos capítulo 4, versículo 14. Perdón, que ese lo vamos a leer después. Capítulo 7, estamos cerca. Capítulo 7, verso 1. Aquí está el cumplimiento del tipo que vimos de la figura que vimos en Génesis. Está el cumplimiento de la profecía que dio David en el Salmo 110. Aquí está el cumplimiento. Dice, ¿por qué este Melquisedec? Dice, bueno, el verso 20 para tomar la conexión del capítulo 6. Dice, donde Jesús entró por nosotros como precursor. ¿Sabes? Interesante, no lo voy a dejar de decir. Capítulo 5, verso 5 y 6, ahí ya habla acerca de Melquisedec, el escritor de los Hebreos. Dice, así tampoco Cristo se glorificó, 5:5. Tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como dice también en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Por qué no sigue hablando de Melquisedec y espera a que pase el resto del capítulo 5, el capítulo 6 y recién retoma? ¿Sabe por qué? Porque aquí el autor exhorta a quienes está escribiendo. Les dice, verso 11, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. ¿Saben? De repente, ¿cómo no entienden estas verdades? Es una reprensión para nosotros. ¿Quién se acordaba aquí de Melquisedec? Y de las figuras, del tipo. Aquí hay una reprensión para aquellos que están oyendo. Por eso hay tanta exhortación aquí en el resto del capítulo 5, el capítulo 6, para de nuevo retomar en el capítulo 6, verso 20, acerca de lo que iba a hablar. Dice, donde Jesús entró con nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y dice, porque este Melquisedec, y va a la historia de Génesis, este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem. Esto es Rey de Paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de días ni fin de días, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Permanece sacerdote para siempre, considerado. Pues cuán grande era este a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Ciertamente los que están entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio. Tienen el mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Versículo 9. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos. ¿Qué es lo que quiere explicar aquí el ¿Se acuerdan que yo dije que guardara en una partecita que el hecho de que una de las cosas que hace Abraham es dar los diezmos? ¿Y qué es lo que hace el sacerdote Melquisedec? Lo bendice. Entonces, lo que está viendo aquí el autor dice, ¿quién es mayor? ¿El que da el diezmo o el que recibe el diezmo? ¿Quién es mayor? Y todos los alumnísimos dicen el mayor es el que lo recibe, ¿cierto? Porque está entregando un don, ¿cierto? A alguien que es superior. Entonces, el que recibe los diezmos es mayor. Por lo tanto, allí, en ese hecho, ¿quién es mayor? ¿Abraham o Melquisedec? Melquisedec, porque él está recibiendo los diezmos de Abraham. Ahora, ¿quién es mayor? ¿El que bendice o el que recibe la bendición? ¿Quién es mayor? El que bendice, ¿cierto? El que bendice. ¿Y quién bendijo a quién?
Melquisedec bendice a Abraham. O sea, por dos partidas, por dos puntos, ya Melquisedec se ve que es mayor a Abraham. ¿Por qué es relevante? Porque dice el verso 10, el 9. Y por así decirlo, en Abraham pagó el diezmo también Leví, porque Leví es un descendiente de Abraham. Pagó el diezmo Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre Abraham, ¿cierto? Cuando Melquisedec le salió el cuento. Es decir, en ese hecho que vimos en Génesis, ahí vemos, es como si vemos a dos personas. Estamos viendo a Abraham, pero siempre hay que pensar de que estamos viendo también a Leví, que es como si estuviese en los lomos de su padre, porque van a faltar unos pocos años para que nazca Leví y nazca el sacerdocio. Es decir, Leví también estaba pagando el diezmo, aún era mayor que él. Y está recibiendo la bendición de uno que era mayor que él. El sacerdocio, según el orden de Melquisedec, es mucho mayor que el sacerdocio de Melquisedec, mucho mayor que el sacerdocio de Leví. Y hay una serie de... no lo empezamos a ver, ya, en el momento quizá. Hay una serie de aspectos en cuanto a que Cristo es superior. El sacerdocio de Cristo es superior, según el orden de Melquisedec, es superior al sacerdocio de Leví. Por ejemplo, es eterno, no tiene sucesores. ¿Qué pasó cuando murió Aarón? Muere Aarón y ya dejó de ser sumo sacerdote. Tuvo que levantarse su hijo Eliezer y fue el sumo sacerdote. Vivió Eliezer, muere, hasta ahí llegó su periodo de sumo sacerdote y se levanta otro, un hijo suyo. Y así, sacerdote, sumo sacerdote tras sumo sacerdote. En cambio, Cristo, en que uno ve la figura ahí de sin padre y sin madre de Melquisedec, Cristo es eterno. Cristo tiene un sacerdocio eterno. No vence. Él vive para siempre. Y el otro, en lugar de su ministerio. ¿Qué hacía el sumo sacerdote? Y para esto ya no quito más tiempo. ¿Qué hacía el sumo sacerdote el día de la expiación? ¿Dónde entraba? Entraba en el lugar santísimo. Figura de la presencia. Ahí estaba la presencia de Dios. ¿Qué hizo Cristo una vez que murió? Entró en el lugar de más adentro. Entró en el cielo. Y dice allí, en el que íbamos a leer, que lo alcanzamos, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, apunten esto, se los digo, sumo sacerdote significa gran sumo sacerdote, o sea, el sumo es grande. Y este gran, o sea, es como si estuviese diciendo, nosotros tenemos un gran sumo sacerdote. El más grande de todos los otros sumos sacerdotes. Él traspasó los cielos. Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Ahora, hay todo un ministerio que el Señor lleva a cabo, cual oficio sacerdotal. ¿Ya? Él intercede por nosotros. Para los creyentes, Él intercede. Intercede delante del Padre. Actúa cual abogado. Así como los sumos sacerdotes de la antigüedad intercedían por el pueblo a causa de sus pecados, Cristo permanece y está delante del trono de Dios, intercediendo por cada uno de los suyos. Y para los que no son salvos, bueno, tú necesitas un sacerdote. No el sacerdote de los católicos, como dijimos. Necesitas a Cristo, el gran sumo sacerdote. Lo necesitas para que puedas obtener la salvación de tu alma, el perdón de tus pecados, porque sin derramamiento de sangre no se hace remisión por los pecados. Vamos a orar.